para tener un poquito más de confianza. Nace el 31 de agosto de 1984 en Oaxaca capital. Él es de formación psicólogo, termina sus estudios superiores en el 2008, posteriormente se especializa en orientación psicopedagógica en el año 2009, para proceder con una maestría en ciencias educativas con enfoque universitario y posteriormente un diplomado en estrategias aplicadas a la educación, año 2011 y 2012. Todo esto por la Universidad Regional del Sureste. Dentro de su desarrollo profesional ha tenido cargos como coordinador académico, coordinador de difusión y extensión universitaria y actualmente director de la Universidad Mundo Maya Campus Oaxaca. También ejerce la consulta privada de manera psicológica y dentro de la docencia él ha adquirido experiencia a nivel superior y posgrado en instituciones como el IESO, URCE, Universidad Santander Oaxaca y centros de estudios laicos. Y está de más mencionar que en la Universidad Mundo Maya. Entre las ponencias impartidas podemos destacar la transición de los valores en la era posmoderna, emancipación de la mujer a través de la historia, reforma educativa, concepción posmoderna de la sexualidad, transmisión de valores en la era posmoderna, mitos laborales, desafíos bioéticos del desarrollo profesional, adoptamos costumbres a las que no nos adaptamos, mitos y fantasías de la sexualidad, taller de capacitación docente, consideraciones teóricas prácticas para un eficiente ejercicio docente en nivel superior, taller de entrevista laboral y cursos, estrategias e innovación en la enseñanza. También ha sido tallerista en el segundo y tercer Congreso Internacional Construyendo Fortalezas en el Desarrollo Infantil en el Instituto Mexicano de Educación Humana en Cholula, Puebla, ponente en la 10ª Jornada Nacional de Investigadores en Educación y Valores en la Universidad Iberoamericana Puebla, y ha publicado el ensayo Transición en la enseñanza ético-moral en niños y adolescentes y los resultados en escenarios actuales, en la Red Nacional de Investigadores Redual Asia. Les pido un fuerte aplauso para recibirlo. No era necesario la lectura, pero es parte del protocolo. Estoy contento de que ustedes puedan estar aquí. Derechos humanos es un tema que vamos a tocar, y veo que hay algunos chicos de diseño, de psicopedagogía, de derecho, turismo y nada más, ¿verdad? No, y Conti, necesita eso. Entonces, la temática es derechos humanos porque a nivel mundial pues se han presentado diversos fenómenos en la historia. Entonces, yo quiero iniciar con esta imagen. ¿Sí la ven bien? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué ven en esa imagen? Diversidad de cultura. Diversidad de cultura. Cultura. Muchas culturas. Muchas. ¿Qué más? Etnias. Ok. Etnias, cultura. ¿Qué más? Pura mujer. Sí, cierto. Pura mujer. Por ahí hay un nombre. Pareciera ser, pero quién sabe. ¿Qué más? Tradiciones. Si nosotros escuchamos el título Derechos Humanos, una perspectiva psicológica, y ahora vemos la imagen, ¿cuál es la expectativa del contenido? Todas las personas tenemos derechos humanos. Olvidé mi escritorio, mi hoja. Todas las personas tenemos derechos humanos. Ok, ¿qué más? Igualdad. Ok, está muy interesante esto. ¿Qué más? Respeto. Tolerancia. Aquí hay hombres.
los derechos humanos son una cuestión de ética, ¿sí? Y como son una cuestión de ética, la ética es una ciencia de la filosofía. Si recurrimos precisamente a su tradición etimológica, pues ética, del griego ethos, que quiere decir costumbre. Y entonces nos estamos delimitando a un contexto historiográfico. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros vemos, por ejemplo, varias culturas, México es pluricultural, así lo dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si una sola nación es pluricultural, pues entonces cabría hacer mención si reflexionamos acerca del mundo. Si una nación es pluricultural, el mundo entonces está lleno de diversas culturas. ¿Estamos de acuerdo? Todas las casas en las que nosotros habitamos tienen principios, valores que nos van a caracterizar. Entonces no es lo mismo ir a una casa e ir a la casa de al lado. La cultura de esos hogares ya es un tanto diferente. Los derechos humanos son una cuestión de ética. Quiero comenzar con una pregunta socrática. ¿Cómo entonces hemos de vivir? Pero me voy a adelantar un poquito porque quiero iniciar a partir de la esclavitud. Es una forma de abayazamiento y apropiación de la fuerza de trabajo. La esclavitud es un flagelo de la humanidad. Se define como la sujeción excesiva de una persona a otra con el fin de prestar trabajos y servicios subordinados a favor del amo. Pero además de eso, no hay una retribución económica. En el pensamiento europeo se puntualizó legalmente como la relación de un individuo sujeto con derechos de propiedad sobre su persona. Entonces, el esclavo y el amo tienen una relación, pero de propiedad. Es decir, el esclavo es propiedad del amo, pero además una propiedad legal. Vamos a ver más adelante. Los babilonios, egipcios, griegos, romanos utilizaban a los pueblos bárbaros o a los que no pagaban sus deudas como esclavos. En la Edad Media, los árabes trasladaban esclavos del África. En 1943, en el descubrimiento del Nuevo Mundo, usan a los africanos como mano de obra barata para la explotación. En 1511, Fray Antonio Montesinos proclamó en la ley española la igualdad de derechos de los indios. ¿Cuántos de aquí dormimos en cama individual? A ver, nadie, ok. Cama matrimonial. ¿Hace cama? Cama quinzal. ¿Y los demás? ¿Tapete? ¿Tapete? Petate, hamaca, suelo, colchoneta. Ok, fíjense. Evidentemente nunca hemos estado nosotros en un ataúd, ¿verdad? ¿O sí? Pero cuenta la historia que cuando trasladaban a los esclavos, un muerto tenía más espacio que un esclavo en la embarcación. Chequen esto.
¿Ustedes tienen idea de cuál es la razón por la cual los aventaban al agua? ¿Los ahogaron? Para entrar el barco. Para anclar el barco. Bueno, es una opinión válida. ¿Alguna otra idea? Para intimidarlos, ok. ¿Algo más? Después de pasar mucho ¿Se los comían? ¿Pero qué? ¿Se metían con ellos después? Los jalaban. Ok, ¿qué más? Ahorrar alimentos. Espacio. Bueno, si quisieran ahorrar espacio, pues no los hubieran vuelto esclavos, ¿no? Bueno, les voy a decir por qué. En ese tiempo ya existía el seguro. Entonces había una ganancia que si por una vez hacíamos podíamos recuperar parte de la porción económica. Me explico. Los esclavos que estaban aventando eran esclavos que habían enfermado en la nación. El seguro no cubría la enfermedad, pero sí cubría los esclavos que querían escapar de la embarcación. Entonces, a los enfermos los aventaban y los reportaban precisamente como que querían escapar de la embarcación. Entonces así recuperaban una parte del dinero. Yo les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántas personas se necesitaban para dominar a 100? 10 armados. 10 armados. ¿Alguna otra opinión? ¿No? Se necesitaban 2 personas. 2 personas era suficiente para dominar, controlar a 100 personas. Pero si nosotros utilizamos la lógica de la razón, esas 100 personas, aún encadenadas, podían terminar con 2 personas. ¿No es así? Pero no lo hacían. No lo hacían. Y entonces, más adelante ya nos vamos a ver cómo se ve cómo las personas van caminando y hay 2 o 3 que los están controlando a decenas de ellos. Fray Bartolomé de las Casas, el apóstol de las Indias, y confirmó aquella postura ideológica incansable defensa de los indígenas. Sin embargo, se atrevió a sugerir al rey de España la introducción de esclavos negros por medio de licencia para cada adelantado hispano, con el fin de trabajar la tierra y de este modo dejar libre a los indios. Fíjense esta incongruencia del pensamiento. Querían explotar y empezaron a explotar a los indios, pero como ellos eran nativos de ese lugar, dijeron, pues es más fácil y además más redituable traer a esclavos de África. Entonces, por una parte, Fray Bartolomé de las Casas defiende a algunos humanos, pero esclaviza o permite que se esclavicen a otros. En 1520 se proclamó el igualitarismo absoluto, tomando como base la libertad inherente a todos los hombres, y se confesó culpable de inadvertencia en su historia de las Indias, pues consideró que tan injusto era el cautiverio de los negros cuanto el de los indios. Pero fíjense lo que les voy a presentar acá. Acá está. De 1500 a 1850 fueron trasladados de África a las Indias francesas 1,5 millones de esclavos negros, de los cuales 200,000 perecieron en el trayecto. Otro dato importante, en 1685 se hace el primer código negro, es decir,
se oficializa la esclavitud. Entonces, la esclavitud realmente era una cuestión legal, era una cuestión de propiedad, era una cuestión de que a mí me puede pertenecer alguien o algo. Ahora fíjense, Segunda Guerra Mundial, conflicto militar entre 1939 y 1945, las naciones del mundo se dividen en dos alianzas, los aliados y las potencias del eje, y hay 100 millones de militares movilizados de todas las naciones. Es un estado de guerra total, pero a lo que yo quiero llegar es que hay 70 millones de víctimas, hay un estimado de 70 millones de muertos. Es mucho, ¿no? ¿Cuántos años fueron? 6 años aproximadamente. Para que hayan muerto 70 millones de personas. Chequen esto.
Hay muchas historias, muchos testimonios acerca del Holocausto, pero hay una muy conocida que es la de Viktor Frankl, y entonces él llega a los campos de concentración y voy a saltarme algunas partes de la historia. Él decide quedarse por pasar el último tiempo con sus padres porque había recibido asilo de Estados Unidos, pero no toma derecho de él. Entonces él se queda, dividen a hombres y mujeres y él se va. Y entonces, como era uno de los intelectuales prestigiados del Círculo de Viena y escribía y hacía unas cosas interesantes, pues se fueron con sus abrigos, con sus ropas. Y entonces él mete sus escritos en sus bolsas, pero cuando ellos llegan a los campos de concentración, sucede entonces que la primera instrucción es que se formaran. La segunda instrucción es que se desnudaran. Y entonces, una vez desnudos, hay una frase que cuando uno está leyendo el texto, es una cita, cuando está leyendo el texto, pues evidentemente llega al alma de quien está leyendo. Dice, y estábamos ahí, desnudos y nuestra alma. En ese sentido, ya no eran dueños de sí, de su intencionalidad, de sus acciones, sino más bien eran objeto de quienes los habían esclavizado. Pero aquí es donde quiero comenzar a entrar en materia, porque hay objetos valiosos y hay objetos que no son valiosos. Por ejemplo, mi computadora para mí es valiosa y la cuido y la limpio y tengo su maletincito, ¿sí me explico? Y es un objeto, es una cosa. Pero si hay una lata por ahí, por ejemplo, tirada, yo la puedo patear y no sentir absolutamente nada en mi ser porque estoy pateando una lata. ¿Me estoy explicando? Entonces es una cosa la lata, es un objeto, y la computadora también es un objeto, pero a la computadora la cuido. Entonces ellos no pasaron a ser objetos o cosas, como dicen algunos críticos, sino más bien pasaron a ser objetos sin valía alguna. Porque si ya no servían para los fines por los cuales habían sido presos, ¿qué hacían con ellos? En el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos, ¿qué hacían? En el mejor de los casos, experimentos. Y hay 5 experimentos que hacían con ellos. Me voy a pasar este es. O sea, a lo mejor es morir, ¿no? Los peores experimentos nazis con humanos. Vampirella. Todos sabemos que Alemania, durante el periodo de 1933 a 1945, estuvo en el poder el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores y al mando Adolf Hitler. Durante ese periodo, además de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo una brutal represión contra comunistas, homosexuales y, lógicamente, judíos. Mucho se ha dicho ya sobre ello, pero hoy voy a hablaros de los peores experimentos nazis con humanos. Durante el nazismo, muchos médicos y científicos estuvieron involucrados en experimentos llevados a cabo en los campos de concentración. Lo cierto es que en los juicios, solo 15 de los agentes que participaron en estos terribles experimentos con humanos fueron considerados culpables. Congelación e hipotermia. Estos experimentos fueron llevados a cabo en los hombres para asegurar las condiciones de los militares en el frente del oeste. Muchos alemanes murieron de frío o por enfermedades relacionadas a las bajas temperaturas como la gripe,
Así que esta era una forma de prepararlos mejor para esas condiciones climáticas. Estos experimentos estuvieron a cargo del Dr. Sigmund Rascher en los campos de Birkenau, Auschwitz y Dachau. Y en 1942 presentó los resultados en una conferencia. Por un lado, se veía cuánto tiempo tardaba un cuerpo en congelarse hasta la muerte, y por el otro, se buscaban formas de reanimarlo. A las víctimas, jóvenes judíos y rusos, se las ponían en tinas de agua helada o desnudos a la intemperie en temperaturas bajo cero, con una sonda que medía la bajada de temperatura en el recto, y la mayoría morían al llegar a los 25 grados. Por otra parte, los experimentos para resucitar también eran crueles y dolorosos en aquellos que aún no habían muerto, pero estaban al borde. Se los ponía bajo lámparas de rayos ultravioletas que quemaban la piel, mediante la irrigación interna de agua hirviendo que generaban ampollas, o en tinas con agua caliente, cuya temperatura se iba aumentando poco a poco, o haciendo que una mujer caliente al hombre mediante el sexo. Experimentos genéticos. La raza aria era el objetivo de los nazis. Cabello rubio, ojos azules, superhombres de una única raza en todo el mundo. Quienes no cumplieran esas características debían ser exterminados. Se hicieron leyes de matrimonio para investigar las razas y ver si eran puras. Uno de los que cayeron en la trampa fue el Dr. Rascher, cuya mujer era estéril y habían adoptado 2 hijos. En los campos de concentración se llevaron a cabo gran cantidad de experimentos genéticos para perfeccionar la raza y entender los defectos. Entre los más conocidos fueron los experimentos de Joseph Mengele con gitanos y mellizos. El ángel de la muerte seleccionaba las rarezas apenas bajaban del tren en el campo de Auschwitz. En el caso de los gemelos, Mengele los estudiaba por varios días y cuando todas las pruebas habían sido tomadas, se los mataba con una inyección de cloroformo en el corazón. Otras pruebas espeluznantes. En los campos de concentración también se llevaban a cabo otro tipo de pruebas con extrema violencia, interrogaciones con tortura, inyecciones con virus de enfermedades, esterilización y experimentación de nuevas cirugías. Por ejemplo, el Dr. Kurt Heismeyer inyectó la bacteria que causa la tuberculosis a prisioneros del campo de Nenbam. También se les expuso al gas fosfeno para encontrar un antídoto, ya que este había sido utilizado como arma biológica en la guerra. En muchos casos se mutilaba a un preso para trasplantar sus extremidades en otro. La idea era saber si se podían trasplantar extremidades, pero se hizo de forma tan cruel que muchas personas murieron, otras quedaron mutiladas y el experimento no llegó a ninguna buena conclusión. Otra loca idea fue la de Hansel Winger, que buscaba una forma de hacer el agua de mar bebible. Se privó de comida y agua fresca a varios gitanos y se los obligó a beber solo agua de mar, por lo que muchos desarrollaron graves enfermedades. El envenenamiento por inyecciones o en la comida era común en los campos de concentración, así como también la inseminación artificial de las mujeres, de las que se burlaban diciendo que habían inyectado en ellas esperma de animales para crear un monstruo. Sin duda alguna, estos son los peores experimentos nazis con humanos. A veces me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar la maldad humana? Escuchen esto. Solo si se ha experimentado plenamente la intensidad y la frecuencia de la violencia destructora y sádica
en los individuos y en las masas, puede comprenderse que la violencia compensadora no es algo superficial, resultado de malas influencias, de malas costumbres, etc. Es en el hombre una fuerza tan intensa y tan fuerte como el deseo de vivir. Es tan fuerte precisamente porque constituye la rebelión de la vida contra su invalidez. El hombre tiene un potencial de violencia destructora y sádica porque es humano, porque no es una cosa y porque tiene que tratar de destruir la vida si no puede crearla. Entonces, el autor Freud nos dice que la violencia es algo natural, es la maldad, es inherente al ser humano. ¿Cómo explicar desde cualquier ciencia del hombre la razón por la cual el ser humano puede actuar así sobre el ser humano? ¿Cómo explicar? Porque llevamos 70 años tratando de entender aunque sea un poco. Está complejo, ¿verdad? No es tan fácil. Solo estoy dando así como algunos pequeños escenarios, pero hay más. En la edad del medievo, a las mujeres africanas se les practicaba hasta 10 cirugías sin anestesia para ver los efectos secundarios, colaterales y todo lo que pudiera de tipo ginecológico. Entonces, imagínense. Solo por mencionar unas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Con todo esto, en 1948 había pasado ya las guerras mundiales y entonces la Organización de las Naciones Unidas se reúne y dice, bueno, pues tenemos que hacer algo y crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ok, a ver. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Si ustedes se dan cuenta, sí recuerdan que dije que los derechos humanos son una cuestión de ética, porque el mundo, o sea, el mundo en el que nosotros vivimos, lo compartimos necesariamente con los demás. O sea, sí cada quien tiene como su espacio, su nación, todo eso, pero solamente existe un hogar, y es este. Y entonces se crean experiencias intersubjetivas. Fíjense esta parte interesante: dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. ¿Cuántos niños de México y del mundo no van a dormir hoy en la calle? ¿Cómo van a dormir hoy en la calle? ¿Cuántos? Pues millones, o sea, cientos de miles de niños. Cientos de miles. Y ese es precisamente, aunque no estoy a favor del régimen parlamentario, toda la extensión de la palabra, pero Cuba presume que de todos los niños que duermen en la calle, uno no es cubano. Uno no es cubano. De todos los niños que mueren por enfermedades curables en el mundo, uno no es de Cuba. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si nosotros como miembros de la familia tenemos una dignidad intrínseca y unos derechos iguales e inalienables, pues entonces algo estamos haciendo mal. Ok, pero le voy a pasar esto. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional,
su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos respeta ello? ¿O no? Sí, nuestra Constitución política es hermosa. Es una norma jurídica bastante bien elaborada. Por ejemplo, sí o no, dice el artículo 3, que todos los individuos deben recibir educación y tener acceso a la educación básica y medio superior. ¿Sí o no? Sí, o sea, en teoría y en el papel está escrito, porque es un derecho con el que ya nacemos en cuanto se ejerce. Con muchos esfuerzos en el 55% de la población. Todos los seres humanos, artículo 1, nacen libres e iguales de dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿A poco es hermoso? Sí. Ustedes saben, por ejemplo, cuáles son las dos características para que nosotros seamos ciudadanos mexicanos. ¿Cuáles son los dos requisitos? Nacer en México y... No, de hecho es tener cumplidos 18 años y ser nacidos en México. Y el segundo, bueno, tener una honesta manera de vivir. ¿Cuántos, si se aplicara realmente, no serían ciudadanos? Por la honesta manera de vivir. ¿Me estoy explicando? Ahora, todos los seres humanos nacen libres iguales, ¿sí o no? Pues habría que ver los partos que se dan en las comunidades. En el hospital civil, en el IMSS, en los centros de salud de las regiones. Entonces, 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la Convención Política, Jurídica Internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Fíjense, ¿ustedes conocen la historia de este señor Turing? ¿Cómo se llama? Alan Turing. Fue un actor principal, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, los alemanes mandaban códigos, ¿verdad?, para comunicarse entre ellos, y él creó una máquina que descifraba los códigos al instante. De ahí vienen las computadoras o las máquinas Turing. Y entonces, pero él tenía una característica, era homosexual. Pero gracias al que él descubre, ¿verdad?, esta parte, pues se evitan miles de millones más de muertes y la guerra termina 8 años antes, porque entonces los alemanes son vencidos. Cuando esto cesa, como era algo políticamente y socialmente no aceptado, pues él es sometido a tratamientos hormonales para quitarle su degeneración, su perversión, y es sometido, posteriormente no soporta más. Yo creo que fue más la desmoralización, ¿no?, de su persona que el tratamiento, y pues concluye su vida suicidándose.
Y así hay muchos en la historia. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver esta cuestión, pues evidentemente no estamos haciendo bien las cosas como humanidad. Yo les quiero hacer una pregunta. Si es homosexual, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿A quién le causa ruido? En nuestro contexto, ¿a quién le causa ruido? A la religión, a las doctrinas religiosas. Pero las doctrinas religiosas tienen ideas sobre algo divino, porque lo divino es imposible de conocer, también imposible de negarlo, porque somos humanos. Entonces, si él o ella es homosexual o lesbiana, pues que lo divino se haga cargo, ¿o no es así? Nosotros como humanos tenemos que decir el artículo 3: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todo individuo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, aquellos estados y naciones donde está autorizada o vigente la pena de muerte, está yendo en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Estamos de acuerdo? Y es algo bien complejo, porque no vamos a concluir ahorita de ver todos los artículos, ni nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la libertad de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Me voy a pasar hasta acá. Ustedes lo pueden ver, está en la declaración en internet, en el PDF, en la página oficial, pero aquí yo quiero hacer una reflexión con ustedes, con una última cuestión para ir terminando. Este no lo puse.
concluyendo con esto. Dice, los derechos humanos son un conjunto de exigencias éticas que preceden a todo orden legal de cualquier país. Un horizonte de valores humanos universalizable por encima de creencias, religiones y filosofías. Son un intento de que los seres humanos utilicen su razón y su libertad para construir un mundo mejor, una utopía razonable. En ese sentido, nosotros como seres humanos no podemos permitir ni estar de acuerdo en prácticas de costumbres tradicionales de otros lugares. La venta de niñas, la venta de niños, los órganos, la muerte de mujeres en espacios públicos, cualquier tipo de violencia, etc. ¿Estamos de acuerdo? Y para finalizar, yo traía, pero ya no nos va a dar tiempo, dónde surge la concepción de los derechos humanos, pero sí sería bien interesante que ustedes se den cuenta que estamos en una situación social, como lo dicen algunos intelectuales, en donde básicamente, o literalmente, mejor dicho, todos los escenarios están en crisis, todos. ¿Cómo ven ustedes, o cómo pueden apreciar o percibir el hecho de que el camión, ¿verdad?, en un primer momento no se ve por fuera, pero después sí lo ven? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo interpretamos? Seguramente nosotros mismos, a veces nosotros mismos somos conocedores de esto, pero simplemente nos hacemos Es común. Inclusive estamos cambiando la palabra común por es normal. No, no es normal. O sea, que sea común no quiere decir que sea normal. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ya? Por ejemplo, bueno, es que es tan complejo, ¿no? Es tan complejo toda esa situación social que nosotros estamos viviendo. Les voy a decir una cosa: no va a mejorar. Y como decía Arthur Schopenhauer, el pesimista, porque si ustedes se dan cuenta, si yo les digo no va a mejorar, ¿verdad?, pues es una visión pesimista de los escenarios. Pero fíjense, el pesimista siempre está en desacuerdo, inconforme, porque el optimista está contento con lo que es, y nosotros no estamos contentos con lo que es. La orden del gobierno mundial, que se viene gestando desde hace 70 años, es para dividir a los seres humanos en dos: los de poder y los sumisos, y para llegarnos. ¿Estamos de acuerdo? Yo podría hablar de muchas cosas, pero ya se nos fue el tiempo. Yo les agradezco. Con esto yo espero que me permitas seguir teniendo contacto acerca de este tema que a mí me fascina mucho: la ética, la filosofía, los derechos humanos. Y pues bueno, yo creo que el próximo tema a tocar será dónde surge la concepción de los derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Les agradezco mucho por la atención. Muchísimas gracias, maestro Jaime. Pues como acostumbramos, vamos a hacer la entrega de reconocimiento. Les pedimos que se pongan de pie. Universidad Mundo Maya, Campus Oaxaca, otorga reconocimiento a maestro Jaime Padilla Ramírez por impartir la conferencia Derechos Humanos, una perspectiva psicológica, en las instalaciones de esta universidad, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México,
25 de septiembre de 2015. Firma licenciada Patricia Reyes, coordinadora académica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias a todos. Chicos, si se pueden dar cuenta de nuestra dinámica cambió de las actividades académicas, ahora hay que hacer un registro, porque terminando la conferencia se les dará una constancia donde ustedes pueden ir recabando su currículum. Para eso es la dinámica. Entonces, todos los que están inscritos, por favor, pasen con la licenciada Tania para hacer la anotación, hacer la recepción de su reconocimiento y también evaluar la actividad. Les pido que pongan mucha atención de los periodos de inscripción, porque si vienen días antes ya no podrán asistir a la conferencia o lo harán, pero sin las horas académicas y sin el reconocimiento. Ojalá que retomemos rápido la nueva dinámica y que se integren a las actividades y esperemos que sean todas de la misma calidad como esta. Muchísimas gracias y buenas